Hermanos, al considerar el tema de la oración, yo decía a los pastores esta tarde, uno encuentra muchas cosas que abordar. Pues la Escritura es amplia en este asunto. Muchos ejemplos, muchos hombres de oración. En cada oración que la Biblia nos registra, hay tanto que aprender, ni qué decir del ejemplo de nuestro Cristo, de su vida de oración, de ese modelo que como Él nos enseñó a orar a nosotros, sus discípulos. Cuando vamos a la historia de la iglesia, vemos cómo grandes teólogos buenos han escrito mucho sobre este tema de la oración, famosos libros sobre el Padre Nuestro, bien cargados y con mucha sustancia. Así que tratar de condensar todo en este corto tiempo es una obra titánica e imposible de hacer. Por eso lo que me he propuesto hacer en esta exposición y la próxima son solo dos cosas, hermanos. La primera es por qué orar y la segunda es cómo equiparnos para hacerlo. Nuestro objetivo con esto, cual he pedido al Señor se pueda llevar a cabo o podamos alcanzar, es atar sus conciencias de tal manera que seamos conducidos a una vida de oración. Y si ya la tiene, querido hermano, usted la firme y la fortalezca. Quiero en primer lugar especificar a lo que me refiero cuando digo una vida de oración. Debo decir que no me refiero a las oraciones antes de comer o aquellas que hacemos en nuestros devocionales familiares. ¿Sí me hago entender? No esas oraciones que pensamos todo creyente debe hacer de manera diaria, ¿cierto? Debemos orar al levantarnos, encomendar el día al Señor. Cuando vamos a comer, todos los creyentes debemos orar y dar gracias por la provisión y orar en nuestros devocionales familiares. En la vida de oración eso está incluido. Pero entiendo por vida de oración aquel que vive en espíritu de oración, como un hombre que va a pasar mucho tiempo en comunión, a solas, en intimidad con Dios. A eso nos vamos. Quiero que tengan en mente cuando hablo vida de oración. Eso me hace acordar, para traerles un ejemplo, de Daniel. Si usted va, por ejemplo, a Daniel capítulo 6, sabemos de aquel famoso edicto que se firma y que ponía en peligro la vida de aquellos hombres de Dios. Leo el verso 9. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Esto, sabemos, era una sentencia de muerte para aquellos hombres. Y dice el verso 10, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abierto las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Eso es una vida de oración. Y pienso cuando leo este texto que nosotros no somos muchas veces como Daniel. Nosotros intensificamos una oración
cuando se promulga un edicto en nuestra contra o cuando algo está trabajando en nuestra contra y entonces intensificamos nuestra oración por aquello que nos está aconteciendo. Pero Daniel no, hermanos. Daniel no necesitaba intensificar sus oraciones, porque Daniel era un hombre de una vida de oración. Es interesante notar que luego del edicto se fue a su casa y oró como solía hacerlo siempre. No hubo cambios. Hacía lo que estaba acostumbrado a hacer. Eso es vida de oración, tener comunión a solas e íntima con Dios. Aquel que vive su vida en comunión con Dios buscará y encontrará constantemente oportunidades para acercarse velozmente y con mucha recurrencia ante el trono de la gracia. Vida de oración es la que vemos en nuestro Señor Jesús, quien siempre apartaba tiempo consistente para orar, a pesar de que Jesús fue un hombre con muchas ocupaciones. Los apóstoles, que eran hombres de oración, pues vemos que sometían todo deber a la cruz. Y cuando nosotros vemos al libro de Hechos, los primeros cristianos, como dice un autor, nunca se reunían sin invocar una bendición y nunca se separaban sin una oración. Los santos de la Edad Media dejaban que cada incidente pasajero los llamara a la oración intercesora. La sombra en el día, las campanas de la iglesia, el vuelo del gorrión, el amanecer, la caída de una hoja, los conducía a una oración. Y eso va muy ligado a la meditación. Un pacto que Sir Thomas hizo consigo mismo es bien conocido. Era un hombre de oración. Y él se comprometió a sí mismo en orar en todos los lugares que la quietud invite, en cualquier casa, camino o calle, que no haya calle en esta ciudad que no haya sido testigo de que no he olvidado en ella a Dios y a mi Salvador, y que no haya parroquia o pueblo en que he estado del cual pueda decir lo mismo. Hice un compromiso de tomarme un momento para orar al ver una iglesia o al pasar por una, orar diariamente y particularmente por mis pacientes enfermos y por todos los enfermos que estén al cuidado de quien sea. A la entrada de la casa del enfermo, orar y decir: la paz y la misericordia de Dios sea sobre esta casa. Después de un sermón, elevar una oración y un deseo de bendición, orar por mi vida, orar por el pastor y mucho más similar a esto. Ser un hombre de una vida de oración. Se decía de Lutero que no había un día en el cual él no dedicara tiempo extendido a la oración. Se dice de él que ocupaba las horas más adecuadas para trabajar en la oración. Se dice que él hablaba con la gran reverencia de alguien que habla con su Dios y con la confianza y esperanza de alguien que habla con su padre y amigo. Lutero solía decir: hay tres cosas que hacen eficaz a un predicador: súplicas, meditación y tribulación. A lo que Pin dice: no sé cómo explicó esto el gran reformador, pero supongo que quería decir algo así, que la oración es necesaria y que un predicador la necesita dentro del marco adecuado. Entendió que la oración es el medio señalado para recibir comunicaciones que edifiquen e instruyan al pueblo. Debemos dedicar mucho tiempo a estar con Dios antes de poder salir y hablar en su nombre. Una vida de oración es el ejemplo de los puritanos. Nos enseñan la necesidad de ser hombres de oración de Dios. Eran verdaderamente, como alguien les llamó, hombres de aposento, dedicados a la oración ferviente. Nosotros debemos aprender de ellos al respecto.
Esa vida de oración es a la que hacemos referencia, no aquella ocasional, sino intencional y constante, o aquella que hacemos diariamente por rutina. Estas no son malas, pero no es una vida de oración. Cuando hablamos de los reformadores, Martín Lutero, Juan Calvino, Knox, pensamos quizás, como alguien escribió, que la reforma solo es un regreso a la Biblia, a las doctrinas de la gracia. Cuando pensamos en la reforma, pensamos 95 tesis de Lutero e institución de la religión cristiana. Pensamos en libros, conferencias, debates teológicos, pero no llegamos a considerar la importancia que los mismos reformadores le dieron a la oración. Claro, es importante el acceso a las Escrituras en el idioma que se pueda entender las doctrinas de la salvación, ni qué decir. Son enfoques importantes, pero hemos olvidado, hermanos, que los reformadores o que la reforma también se trató de luchar por devolver la práctica de la oración a una base firmemente bíblica. Y es un asunto, hermanos, que nosotros sin lugar a duda debemos reformar en nuestras vidas, puesto que sufrimos de la desnutrición del uso de este medio de gracia. ¿Por qué orar? ¿Por qué tener una vida de oración? Voy a dar 3 razones, aunque obviamente podemos enumerar muchas. Aquí fue iluminador un pequeño folleto de R.C. Sproul y pues me basé para estos puntos en él. Solo tomé los puntos, debo decir, pero me parece que encierran y son útiles por el tiempo que tenemos de darles motivos para atar sus conciencias a orar. ¿Por qué orar? Piense que cuando digo orar, estoy teniendo en mente una vida de oración, como he explicado. Primero, hermanos, porque orar es un mandato de parte de Dios. ¿Por qué debemos tener vida de oración? Bueno, porque es un mandato. Y cuando pienso en esto, si yo no encontrase más razones, que sí las hay, para tener una vida de oración, esta sería más que suficiente. ¿Por qué tener una vida de oración? Porque Dios me manda a tenerla. Manton afirmó, aunque no existe una norma expresa establecida de forma particular en cuanto a la frecuencia con la que deberíamos estar con Dios, ¿sí? No hay una frecuencia señalada. Debemos orar tantas veces, tanto tiempo. No hay ese mandato expreso. Lo que sí es claro es que los mandamientos y las llamadas de Dios a la oración son muy extensas en las Escrituras. Solo para dar un par de ejemplos, 1 Tesalonicenses 5:17, ¿qué dice ese texto? Orar sin cesar. ¿No es eso un mandato a una vida de oración? Efesios capítulo 6, verso 18 dice que debemos orar en todo tiempo. En todo tiempo, hermano. En todo tiempo. Esto implica un hábito continuo de oración. También tiempos que se dedican especialmente a la oración. Es decir, que están incluidas nuestras oraciones, por así decirlo, rutinarias, pero también tiempos apartados de manera concreta y específica para la oración. Es verdad, es lícito, podemos y debemos elevar oraciones repentinas, como lo hizo Nehemías, capítulo 2, verso 4.
Así que podemos estar en medio de nuestro trabajo ordinario y elevar plegaria al Señor. Pablo en Romanos 15:30 invita a aquella iglesia: luchen conmigo en oración. Esto implica no un tiempo corto donde elevamos una corta plegaria, sino que ya implica un tiempo más extenso dedicado de forma exclusiva a la oración. La Biblia, hermano, nos demanda que debemos tener tiempos para orar con nuestra familia, debemos orar con la iglesia. Cristo también nos enseñó que debemos orar a solas en secreto, como dice Mateo capítulo 6, verso 6. Orar cada día, el pan nuestro de cada día, dánoslos hoy. Así que no deberíamos considerar la oración como un mero deber religioso. En vez de ello, Manton afirmó que la oración es la conversación de un alma amante con Dios. Y son los actos de amistad y comunión que no deberían ser escasos ni poco frecuentes en el Hijo de Dios, sino constantes y a menudo. Así que si examinamos las Escrituras, encontramos que se nos manda a orar a solas con la iglesia, ¿sí? De muchas maneras con nuestra familia. Así que por ello, hermano, debemos tener vida de oración. Dios lo manda. Y si es un mandato, es un deber, hermanos. Tenemos el deber. Cuando hablamos de deber y buscamos su definición, encontramos que es una obligación. El deber es una obligación. Y la oración es un mandato, es un deber. Por lo tanto, estamos obligados por la ley divina a hacerlo. No hacerlo, entonces implica que nosotros estamos desobedeciendo la palabra y el mandato de Dios. Jesús nos refirió una famosa parábola de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Creo que ni siquiera es necesario leerla porque todos la conocemos, ¿cierto? Aquella muy conocida de la viuda y el juez injusto en Lucas capítulo 18, donde Él nos enseña allí que la oración es una necesidad. Aquí Sproul dice que es una necesidad ética y moral. Y si Jesús nos enseñó en esa parábola que nosotros necesitamos orar, nosotros debemos hacerlo y debemos tomarlo como un deber, porque si Jesús dice que yo necesito orar, entonces si Jesús dice que yo lo necesito, se convierte en un deber, el cual debo hacer. Aquí hay algo interesante que leí en un sermón de Spurgeon sobre la oración. Me llamaba la atención porque, hermano, algo tan deleitoso y sublime como la oración, ¿por qué tiene que ser mandado a hacerse? Y Spurgeon es iluminador cuando comenta esto. Dice lo siguiente, o dijo lo siguiente: no se nos aconseja y recomienda solamente que oremos, sino que se nos ordena orar. En lo más crudo del invierno, pone un ejemplo, se abre un comedor social bien abastecido y se divulga la noticia. ¿Qué cree usted que va a pasar si se abre un comedor en medio de un invierno abrasador? ¿Sí? Y se dice, ve, aquí hay alimento. ¿Qué cree usted que va a pasar? ¿Será que habrá que dar la orden a esas personas pobres y necesitadas? Les ordeno que vengan al comedor. No, ¿verdad? Esta gente hambrienta y necesitada, que puede llegar a ese comedor y comer lo que quiera sin pedirlo, no se le tiene que mandar a que vaya o acuda a ese lugar. Para acudir allí no necesita
que se promulgue una ley que obligue a los pobres a acudir a las puertas en busca de esa caridad que se está ofreciendo. La gente correría a ese lugar inmediatamente. No esperaría recibir una orden. Yo pensaría que solo con conocer el hecho de que se abrió ese lugar, la gente iría sin reparo y sin esperar orden alguna. Sin embargo, dice Spurgeon, es tan extraña nuestra fatuidad de hombre, por una parte que se hace necesaria una orden para que recibamos misericordia a nuestras propias almas. Es algo que nos beneficia. La oración, hermanos, abre las puertas del cielo. Pero aún así Dios tiene que mandarnos para que acudamos a la oración. Sabiendo, hermanos, que allí encontraremos la gracia del Señor. Pero no acudimos a ese trono de la gracia como aquellos pobres necesitados al comedor. Pero Él dice, cuánta condescendencia de nuestro Dios misericordioso, que da una orden de amor, porque Él sabe que sin la cual ni siquiera un solo hombre nacido de Adán podría participar del festín del Evangelio. Increíblemente, preferiríamos morir de hambre y no acudir, hermanos, a la oración. Es así como ocurre con la oración. Hermanos, nosotros la necesitamos. De otro modo, el Señor nos hubiese dado mandamiento para orar. Pero ¿cómo puede ser esto? Esto se debe a que nosotros estamos muy sujetos a los arrebatos de la mundanalidad. Si es que ese no es nuestro estado normal. No se nos olvida comer. No se nos olvida cerrar nuestras tiendas. No se nos olvida ser diligente en nuestros negocios. No se nos olvida retirarnos para ir a descansar. Pero con cuánta frecuencia olvidamos luchar con Dios en oración. Tener ese tiempo provechoso como debiéramos. Largos tiempos consagrados en comunión con nuestro Padre y nuestro Dios. Horas para el mundo, momentitos para Cristo. El mundo está recibiendo lo mejor de nuestros tiempos, mientras nuestra cámara de oración recibe solo nuestros desechos. Damos nuestra fuerza y frescura a los caminos del Dios de este mundo y nuestra fatiga y languidez a los caminos del Señor. Por eso es necesario un mandamiento para orar. Necesitamos que se nos ordene participar de este acto mismo que debería constituir, hermanos, nuestra mayor felicidad. Pero cuánto nos cuesta orar, hermanos. Cuánta lucha tenemos para ir al trono de la gracia, donde hallamos el socorro oportuno para nuestras almas. Qué bueno que se nos mande a orar. Qué bueno que el Señor nos diga, oren sin cesar. Imagínense qué sería si no estuvieran esos mandamientos allí, hermanos. Y ya ahí por lo menos tenemos un motivo de oración. Oh Dios, enséñame por lo menos a orar y ayúdame a prevalecer delante de ti. Por eso, hermanos, debemos orar, porque Dios lo está mandando. En segundo lugar, hermanos,
no solo es un mandato, sino que es un gran privilegio. Y por eso es fatalidad que no oremos, porque nos estamos perdiendo de este maravilloso privilegio. ¿Qué dice Hebreos capítulo 4, verso 16? Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Matthew Henry dice de este verso: los privilegios que tenemos con el Evangelio son más grandes que los que había bajo la ley de Moisés, aunque en sustancia se predicó el mismo Evangelio en ambos testamentos. Cuando usted lee el contexto de este texto, usted se va a dar cuenta que allí se nos habla de aquello de la antigua pacto. De manera que a la luz de este verso, la oración, como nosotros debemos verla, hermanos, como un privilegio. Debemos considerar la oración como una entrada en la corte de la realeza celestial. Se nos dice que cuando oramos, ¿a dónde nos estamos acercando? Y el autor dice que nos estamos acercando a un trono. A un trono, hermanos. Y esto me hacía pensar en cómo era esto en aquella época, o en épocas antiguas, donde la mayoría de los mandatarios antiguos no eran accesibles para las personas. No eran un mandatario en aquella época. No era fácil de acceder para aquellos a quienes gobernaba. El caso, por ejemplo, que nos narra la Escritura en Esther, capítulo 4, verso 11, nos ilustra cómo era aquella situación. Hermano, para que usted entienda el privilegio que hay en la oración. Porque nos estamos acercando a un trono. Y si hay un trono, ¿quién está en el trono? Un rey. Y si hay un trono y un rey, entonces estamos, hermanos, en la corte, en la realeza celestial. ¿Cuán privilegiado entonces somos nosotros? Ese texto dice que todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey, sin éste haberlo llamado, una sola ley hay respecto a él. ¿Qué le pasa a un hombre que entra de manera arbitraria al trono de un rey? Ha de morir. Salvo aquel a quien el rey extendiere el cetro de oro, el cual vivirá. Yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Esther no tenía permiso. Oh, hermanos, pero Cristo ya extendió su cetro sobre nosotros, de manera tal que cada vez, todas las veces que sea necesario, acudimos a este trono, como dice el texto, confiadamente, hermanos, sin temor a que esta sentencia de muerte sea lo que recibamos, sino, hermanos, todo lo contrario. Oh, cuán privilegiado entonces somos los creyentes, que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Hermanos, si este trono está por encima de todos. Por el contrario,
El Espíritu Santo nos está invitando a todos que nos acerquemos con confianza para hallar misericordia. Quiero también apuntar que a este trono, al cual tenemos acceso con libertad, se nos señala, y el autor es muy claro, porque se nos especifica que es el trono de la gracia. Es el trono de la gracia. De manera que no solo somos llamados al trono de un rey cualquiera o a un trono cualquiera. Somos llamados al trono de la gracia. Y aquí vuelvo a citar a Spurgeon, quien dice que el rocoso monte Sinaí era el trono de la ley. Cuando Dios vino a Parán con 10 millares de sus santos, hermano, ¿quién querría acercarse a ese trono? Nadie, hermanos, ni siquiera Israel. Cuando ellos vieron ese trono, se fijaron límites alrededor del monte, y aún una bestia tocaba el monte, era apedreada o atravesada con una lanza. Vosotros, los que sois justos ante vuestros propios ojos y que esperáis poder obedecer la ley y pensáis que podéis ser salvos por ella, mirad las llamas que Moisés vio y estremeceos, temblad y desesperad. No es ese el trono al que ahora nos acercamos, porque por medio de Jesús el caso ha cambiado. Para la conciencia lavada por la sangre preciosa del Cordero, no hay ira sobre el trono divino, porque ahora por medio de Cristo es el trono de la gracia. Y cuando nos acercamos, hermanos, a ese trono de la gracia, tú que dices, yo no sé orar, yo tartamudeo, es que a veces no me salen las palabras, yo tengo algo aquí, pero no sé, como que no sé orar. Te acercas al trono de la gracia. El Señor no va a decir, uy, te equivocaste, qué mal acento. No, hermanos. Porque es el trono de la gracia. Y nuestras palabras entrecortadas, nuestro jadeo, tartamudeo, van al trono de la gracia. Y entonces Dios las oye, Dios las escucha, porque por medio de Cristo son aceptadas. Oh, hermanos, y ahí está en ese trono de la gracia nuestro Señor Jesucristo, poniendo cuidado a cada oración que sale de tu boca. Ahí está nuestro Cristo, teniendo cuidado para que aquella oración que tú elevas en ese trono de la gracia sea perfecta, pero no con tu perfección, sino con su perfección. Y son los méritos de Cristo los que prevalecen en el trono de la gracia, no los nuestros. De manera que cada vez que nos acercamos al trono de la gracia, por muy imperfectas que sean nuestras oraciones, oh, el Señor toma en cuenta y nota de cada palabra por la gracia de Cristo. Así que, hermanos, es un privilegio. Acerquémonos confiadamente, sin temor a que el cetro no vaya a ser extendido para que se nos perdone. Y cuanto más podríésemos ahondar en esa preciosa expresión, el trono de la gracia. Eso quiere decir, hermano, que es un trono abundante. Todas nuestras necesidades entonces van a ser suplidas. A este trono no debemos llevar nada, sino que a este trono, hermanos, nosotros vamos a recibir.
como se nos enseña en Isaías. Oh, venid, los pobres, los sedientos, venid. No necesitas dinero, no necesitas vino y leche. Vienes no a dar. Eso hacen los dioses paganos, o el hombre con los dioses paganos. Se acerca a ofrecerle. Y nosotros por la oración venimos a recibir del trono de la gracia. Así que debemos, hermanos, acudir allí con muchas expectativas, con demasiadas expectativas. Y quiero darte una tercera razón, con la cual, hermanos, pretendo finalizar esta intervención. La oración es un medio de gracia. ¿Por qué orar? Es un mandato, es un privilegio y la oración es un medio de gracia. Estamos estudiando o meditando en los medios de gracia. No voy a decir el nombre de este autor porque no lo sé pronunciar, pero él dijo lo siguiente: la oración es el medio por el cual obtenemos todas las gracias que se derraman sobre nosotros de la fuente divina de bondad y amor. Hermano, usted escuchó. La oración es el medio por el cual obtenemos todas las gracias que se derraman sobre nosotros de la fuente divina de bondad y amor. ¿Por qué orar? Porque es el medio, hermanos, que Dios ha señalado para concedernos sus abundantes gracias y misericordias. ¿Por qué orar? Porque la oración es un instrumento de gracia. Dios ha determinado que la oración sea el medio por el cual Él va a cumplir su voluntad. El medio que Él ha señalado. Y podemos traer muchos textos que lo confirman. Solo voy a citar Salmo capítulo 50, verso 15. Dice: e invócame en el día de la angustia. Te libraré y tú me honrarás. ¿Cómo el Señor iba a librar al salmista? ¿Cuál era el medio que se ofrece para librar al salmista el día de la angustia? Invócame. ¿Quieres ser librado? Invócame. No hay otro medio, hermanos. El Señor lo está ordenando. Invócame. Yo te libraré. Resultado: tú me honrarás. Esto es, que el Señor te ha de librar. Él ha prometido hacerlo. Pero ¿cuál es el medio por el cual Él operará? Debes invocar. Debes invocarlo. Y bueno, aquí no debe ser hipercalvinista, ¿no? No sé si aplica eso aquí también, pero el Señor es soberano. Él ha prometido cuidarme. ¿Para qué orar? No, hermanos, es que Él ha prometido que te va a librar, pero tú debes hacer algo. Invocarlo. Debes ir a Él en oración y súplicas. Así, entonces seremos más conscientes de su accionar,
De tal modo, hermanos, que cuando nosotros estamos en la angustia, lo invocamos, entonces somos más conscientes de la gracia, de la misericordia, de cómo Dios obra en nuestra vida por medio de su santa y divina providencia, y el resultado es que nosotros terminamos, luego de invocarlo y de ser librados, honrándolo, glorificando al Señor. ¿De cuánto entonces nos estamos perdiendo? Henry dice, el que suplica con fe no solo tendrá la respuesta por gracia para su pedido, va a tener motivos para alabar a Dios. También tendrá gracia para alabar. Una vez escuché de un predicador que dijo, Dios ha establecido este medio o instrumento no por defecto en su poder. No creas que hay defecto en su poder. No hay defecto en su omnisciencia, ya que Él librará en su manera y medios. Dios de seguro nos librará de todo mal, pero Él ha establecido que tienes que pedírselo. Hermanos, el Señor tiene todo el poder, yo lo creo, para alimentarte sin necesidad de utensilios. No obstante, Él ha establecido que tú lleves a la boca con la cuchara el alimento. Y cuando llega allí, el cuerpo diseñado por Dios hará el resto de conducirla al estómago, tú la vas a digerir y así tu cuerpo va a obtener la energía que necesita. Pero es cierto que a ti no se te olvida llevarte esa cuchara a la boca, ¿verdad? Es así, hermano, porque Dios ha establecido que tú participes en la obra de tu bienestar, orando. Ahora, ¿por qué? Ya lo leímos en el Salmo. Porque así Dios es más glorificado. El resultado, nuevamente, hermano, acciones de gracias a Dios. Eso es lo que tenemos. La oración es el medio de gracia para cambiar las cosas. Hermano, ¿puede la oración cambiar las cosas? Tenemos que responder que sí. No solo las cosas, hermano, nos cambia a nosotros mismos. Hermano, cuando usted entra al trono de la gracia, usted no sale igual. Y claro, también puede cambiar las cosas. Eso lo enseñó Santiago, capítulo 5, verso 13 en adelante. Dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Está alguno entre vosotros? ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llama a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Y te pone un ejemplo. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, hermanos. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. ¿Puede la oración cambiar las cosas?
Sí, hermanos. Sproul dice, la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Qué significa esto? Mínimo, que tiene un efecto significativo. O en otras palabras, cuando dice, la oración eficaz del justo puede mucho, quiere decir es que, hermanos, en la oración hay poder. Hay poder para cambiar las cosas. Entonces necesitamos vida de oración. ¿O no cambió las cosas cuando Daniel entró a su alcoba, oró como solía hacerlo siempre? Ya sabemos lo que pasó. Quiero aclarar que con la oración, como lastimosamente se piensa entre muchos, con la oración no le decimos a Dios lo que hay que hacer. No, hermanos, no es. Con la oración le suplicamos a Dios, actúa conforme tu voluntad. No es torcerle el brazo a Dios para que nos conceda aquello. Es suplicarle, Señor, ten misericordia. Bunyan decía, orar es pedir. Pedir que Dios intervenga según sus propósitos establecidos. Orar es pedir, Señor, ten de nosotros misericordia. Por lo cual el pueblo del Señor, con toda humildad, ha de ponerse a sí mismo, sus oraciones y todo lo que tiene a los pies de su Dios, para que Dios disponga de ello según mejor le agrade en su sabiduría celestial, y todo sin dudar de que Él responderá al deseo de su pueblo de la manera, no como nosotros la deseamos muchas veces, pero sí de la manera más conveniente para los suyos. Pero el Señor va a responder esas plegarias que ponemos al estrado del trono de la gracia. Así que, ¿por qué orar, hermanos? Porque es el medio que Dios ha establecido. Él actúa a través de la oración. Y es así, hermano, porque Él lo ha declarado. ¿Qué dice Lucas 11, 9 y 10? Y yo os digo, pedid, ¿y qué va a hacer el Señor? Os dará. Buscad, ¿y qué pasa si buscas al Señor? Hallaréis. Llamad, ¿y qué dice el Señor? ¿Qué hará? Abrirá. Porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Hermanos, el Señor no cerrará sus puertas. Entonces, animémonos a venir a Dios en oración, queridos hermanos. La oración es el medio por el cual el Señor consuela. La oración es el medio por el cual Dios da fuerza al debilitado. Es por medio de la oración, como dice Pablo en Filipenses capítulo 4, verso 6, que si oramos por todo, ¿qué hace el Señor? Hermano, nos dará esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Nadie jamás se ha acercado por medio de Cristo al trono de la gracia sin que Dios le haya escuchado
y haya contestado o actuado en esa petición. Y nosotros sabemos que la respuesta a veces puede ser no. Como Pablo, ¿no? 3 veces, Señor, te he rogado, quítame este hijo. No, bástate mi gracia. No voy a hacer. Pero nadie ha salido de ahí sin respuesta, hermano. Cuando uno ve la definición que daban los puritanos de la oración, decían cosas como esta. La oración es la llave de oro que abre la puerta de la misericordia. La oración es el sonido mágico que dice a la fe, así sea. Y este me gustó mucho. La oración es el nervio ligero que mueve los músculos de la omnipotencia. ¡Wow, hermano! Mueve los músculos del poder de Dios. Es la oración. Ese neurotransmisor que Dios usa para ejecutar aquello que Él ha planeado. Necesitamos orar, hermanos. Por esas razones y por muchas más que ni siquiera estos días no nos alcanzarían para dar. Pero bueno, hay otras cosas también que tratar, ¿verdad? Quiero cerrar, me quedan 5 minutos, pastor, voy a cumplir, con unos ejemplos notorios de cómo Dios ha actuado a través de la oración de algunos hombres. Y no voy a traerte a Pablo, no voy a traerte porque de pronto me vayas a decir, pero es que esos son hombres inspirados por Dios. Te voy a traer, hermanos, hombres muy conocidos, que no eran especiales, como ningún hombre ha sido especial aparte de otros. Simplemente que lo que tenían de especial eran sus vidas de oración. Eso es lo que hacía especial a estos hombres. La historia de la iglesia está lleno de ellos. Todos conocemos los orfanatos de George Mueller en Ashley. Esto está grabado vívidamente en la conciencia de todo cristiano. Señor Mueller, entre sus muchas pruebas de fe, enfrentó una que era especialmente grave. Recordándola años después, conmemora la liberación del Señor y agrega: el único inconveniente que tuvimos en este caso fue que nuestra cena se demoró una media hora. Tal cosa, hasta donde yo recuerde, nunca había sucedido antes y nunca volvió a suceder. Y todos sabemos que a veces ese hombre se levantaba con muchas bocas que alimentar y nada en la despensa. ¿Y qué hacía? Iba a la oración, ese nervio que mueve las manos del Omnipotente. Se cuenta de un tal William Warrior, las oraciones de Lutero y sus colegas, que se dice que echaron vuelo a las grandes verdades del Evangelio por toda Europa, como si fueran en alas de ángeles. Y a veces creemos que fueron como Lutero llamaba sus libritos, pero no, hermanos, fue el poder de la oración. Se cuenta que las llanuras y montañas de Escocia son en esta hora testigos de una hermosa reunión entre un Cristo del pacto y una tierra dispuesta a aceptar su pacto, porque fue el resultado de la oración de algunos hombres que clamaban: oh Señor, danos Escocia. Antes de que irrumpiera aquel gran avivamiento, se cuenta de Martin Boos,
Pasó horas y días y muchas veces, muchas noches en solitarias agonías de intercesión. Después, cuando predicaba, sus palabras eran como llamas y los corazones de la gente como paja que se encendían con sus palabras. Un sermón predicado por Robert Roberts, que se dice que fue la causa del gran avivamiento que se extendió por todo Gales. Se dice ese día que cientos de personas fueron salvas durante ese sermón. Un amigo después le preguntó al predicador: dime, Robert, ¿de dónde sacaste ese maravilloso sermón? Ven aquí, dijo Roberts, llevándolo a una pequeña sala, y siguió diciendo: fue aquí donde encontré el sermón al que te refieres, aquí en el piso, toda la noche, meciéndome hacia atrás y hacia adelante, en ratos con el rostro en tierra. Es siempre así. Los que han sido guiados a muchos a la senda de justicia han labrado ese terreno, hermanos, con pura oración. Porque hay poder en la oración. Porque es el medio que Dios ha establecido para actuar. Oremos entonces, por favor.